Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y ahí se encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Bueno, buenas noches a la audiencia de la FM Moreno Popular 106.5. Acá estamos en este jueves 6 de septiembre, mes interesante el mes de septiembre, es muy interesante. Parecería que no pasara nada y ha pasado montones de cosas. Y para hacer el programa 172 del vuelo del Moscardón, mi nombre es Oscar Ibáñez. Como siempre voy a tratar de participar. Hoy creo que voy a tener poca participación en el programa, o sea, creo que tengo un tema que es muy interesante. Vamos a tocar el tema de Sarmiento, o sea, el día 11 de septiembre se conmemoran tres hechos muy muy importantes, tal el derrocamiento de Allende en Chile, que ya lo estuvimos
compartiendo la semana pasada, el martes, en la voz de Eduardo Galeano. Hoy vamos a hablar de Sarmiento y todavía nos quedan las Torres Gemelas. Todo el 11 de septiembre, todo un día clave en el año, en los acontecimientos, en todas las cosas que suceden. Ahora vamos a pasar los teléfonos de la radio, el 0237 405 9639 y el WhatsApp el 11 5 961 1945. Vamos a empezar ahora con la poesía. Es una poesía muy cortita de Rafael Alberti y bueno, en su voz la vamos a escuchar. Marinero en tierra. El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Madruguera, plantadora allá en los valles salinos. Novia mía, labradora de los huertos submarinos. Yo nunca te podré ver, jardinera en tus jardines, albos del amanecer. Qué altos los balcones de mi casa, pero no se ve la mar. Qué bajos, sube, sube, balcón mío, trepa al aire sin parar. Sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía. No voy a hacer interpretación ninguna, simplemente escucharlo y que cada uno de nosotros pueda llegar a asimilar algo acerca de ese trasplante que el Padre produce en él y sus añoranzas y sus vivencias anteriores, su lugar de pertenencia y su nuevo lugar. Y ahora ya nomás vamos a empezar con Sarmiento. Esto que traje es un programa que hizo Felipe Pignia por Radio Nacional hace un tiempo atrás, y está prácticamente transcripto en su totalidad. Es muy interesante de conocerlo, es para escucharlo y después se lo puede conseguir en YouTube si a alguien le queda alguna duda, algún punto que querría profundizar un poquito más. Hay mucho sobre Sarmiento para poder comprenderlo en su totalidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, qué gusto. Bueno, aquí estamos como cada domingo hablando de historia argentina. Muchas gracias por los mails, por la gente que nos para en la calle, bueno, todas las demostraciones de afecto. Y bueno, es saber que el programa se escucha en todo el país, para nosotros es un orgullo y nos pone muy contentos por llegar a todos los rincones de la patria a través de la radio pública. Hoy vamos a hablar de un personaje realmente, ¿no? Personaje con todas las de la ley, que siempre me gusta decir que sus amantes y detractores tienen algo en común. No lo han leído en general, ¿no? Aquellos que lo aman y lo llaman padre del aula, y aquellos que lo odian le dicen asesino de gauchos, en general no lo han leído. O se han quedado con alguna solapa, no se han tomado el trabajo de leer, no digo las 52 tomos de las obras completas de este hombre. 52 tomos, en la época que no había computadora, ni copy-paste, ni todo eso, sino pluma.
Y si no, digamos, el Recuerdo de Provincia, de Facundo, ¿no? Libros notables. Bellísimo, recuerdo. Sí, exactamente. Bueno, y Facundo impresionante, ¿no? Libro que conmueve y que nos enoja mucho, ¿no? Claro. Además, si él hubiera sido político, igual hubiera sido un gran escritor, ¿no? Claro, ante todo es un gran escritor, ¿no? Pensemos que no hay antología de esas colecciones importantes de la lengua castellana que no incluya el Facundo, prácticamente, ¿no? Así que evidentemente es un gran escritor, ¿no? Y un político polémico, absolutamente polémico, que él mismo lo dice una vez, ¿no? Dice: todos los días irrito susceptibilidades y crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Crío, dice, no creo, crío. Debiera ser más prudente, pero en punto de mi prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores, que dejan para la hora de la muerte la enmienda. ¿No? O sea, él se reconoce como un imprudente, como un hombre que se va de boca, porque probablemente muchos contemporáneos de él, de Sarmiento estamos hablando, lógicamente, pensaran como él, pero él se animaba a decirlo, ¿no? Era totalmente incorrecto, lo más incorrecto que podemos pensar políticamente hablando, y por lo tanto esto le traía no pocos problemas a este hombre nacido el 15 de febrero de 1811 en Carrascal, uno de los barrios pobres de San Juan, con un padre que estuvo poco con él, que se dedicaba a ser arriero, criado esencialmente por su madre, como todos sabemos. Creo que nadie que pasó por la primaria, por lo menos hasta hace poco tiempo, puede olvidar a su madre, ¿no es cierto? El complejo de Edipo vino después, ¿no? Efectivamente. Freud viene después. No, pero yo creo que acá podría tener un material muy interesante en la relación entre Dona Paula Albarracín y don Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? El tío fue un tipo muy importante en su vida, también fue su maestro, José Eufrasio Quiroga Sarmiento, porque, como sabemos, había un parentesco lejano con Facundo, ¿no? Así que también eso es una cosa sumamente interesante. De este muchachito rebelde que se había decidido que él iba a ser cura, pero que él eligió otro camino, y que se enojó mucho cuando se presentó una beca para estudiar en el Nacional Buenos Aires, y por carecer de acomodo no la logró, como muchos provincianos, ¿no? Que luego fueron ilustres, y hasta que no apareció el colegio fundado por Urquiza, ¿no es cierto?, el de Concepción del Uruguay, el gran colegio, mucha gente del interior se veía limitada en su nivel educativo, ¿no es cierto? Una parte, porque obviamente tenemos muy poco tiempo para hablar de semejante personaje, ¿no? Pero un momento muy importante de su vida ocurre en 1827, cuando Facundo Quiroga invade San Juan, y ahí es donde Sarmiento conoce al que será su personaje, ¿no? El personaje literario, político, que lo va a impresionar absolutamente, ¿no? En él ve el horror, la barbarie, ¿no? Era un chico de 16 años en ese momento, y evidentemente queda grabado eso en su vida, ¿no? Contradictorio en alguna medida, aunque no se conocieron, no se enfrentaran, digamos. Claro, una especie de relación de admiración en el odio, ¿no? Desde ese personaje tan extraordinario que es Facundo Quiroga, un personaje de novela, literalmente, ¿no? Un personaje que tenía diálogos extraordinarios con su caballo, con el Moro, a quien le consultaba antes de cada batalla, y que cuando López captura al Moro, le escribe una carta donde le dice: ni en 100 siglos de años, porque López le ofrece comprarle el Moro, y Quiroga le contesta: ni en 100 siglos de años usted va a reunir el dinero para pagarme lo que vale el Moro, ¿no? Es un personaje, un tipo leído, muy contrariamente a esa imagen de bárbaro, ¿no? Tipo instruido, y con algunas curiosidades, ¿no? Como que será uno de los contactos de Alberdi en Buenos Aires, ¿no? Cuando llega Alberdi a Buenos Aires, el contacto que tiene por relaciones familiares es nada más y nada menos que Facundo Quiroga, ¿no? ¿Quién diría? Sí. Y un hombre que tempranamente va a ejercer la docencia en la provincia de San Luis, y esos esporádicos viajes a Chile, primero esporádicos, luego permanentes, de erradicación, exilio, por ser un claro opositor a Rosas, por supuesto, ¿no? Y es muy interesante en estas épocas que corren, hablando de
del periodismo, los diarios, cómo definía Sarmiento a qué era un diario, ¿no? ¿Qué es, pues, un periódico? Una mezquina hoja de papel llena de retazos, obra sin capítulo, sin prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa, se compra un criado, se ha perdido un perro y otras 1000 frioleras que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novelas, decretos de gobierno. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la visión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo. Bueno, él es un notable periodista, ¿no? Un tipo que va a ejercer el periodismo fundando el Sonda, ¿no? Un diario que hablaba claramente de ese viento tan tremendo, ¿no? Sí. Que azota la zona de Cuyo, un viento cálido, que enloquece un poco, ¿no? A la gente. Es cierto. Entonces, es curioso, ¿no? El nombre que él elige para ese diario. Un tema muy recurrente que cuando uno dice Sarmiento en el imaginario popular es el tema de la entrega de Sarmiento, por parte de Sarmiento, de la Patagonia, ¿no? Parece que es interesante aclarar de qué estamos hablando con precisión, ¿no? Cuál es en realidad la propuesta que hace Sarmiento en torno a la Patagonia Argentina. Puntualmente estamos hablando sobre todo del Estrecho de Magallanes, ¿no? La ocupación del Estrecho de Magallanes. Esto lo hace por odio a Rosas, y esto es lo que él escribe sobre el tema de la posibilidad de que Chile se haga cargo del Estrecho de Magallanes. Y seamos francos, no obstante que esta invasión universal de la Europa sobre nosotros no sea perjudicial y ruinosa, es útil a la humanidad, a la civilización y al comercio. Los pueblos ganan en ello y el globo todo se enriquece y se puebla de naciones cultas a merced de estas injusticias momentáneas. Los únicos que pierden somos nosotros, los pueblos de la raza española, que cercados por todas partes por la industria europea y estrechados por los focos de riqueza y civilización que se levantan a nuestro lado, permaneceremos siempre anonadados por nuestra propia inferioridad y nuestra impotencia. Supongamos por un momento que una gran nación europea, la Inglaterra, que no ve una isla que no la llame su colonia al momento, supongamos una colonia extranjera en el estrecho. ¿Qué viene a ser el comercio de Chile? La prosperidad de Chile. Un recuerdo, un humo vano. El centro del comercio estaría allí y nuestros productos todos irían como arrastrados por la atracción magnética a ponerse a disposición de los monopolizadores del comercio. Pero la cosa no queda ahí y más tarde escribe más claramente sobre este tema, ¿no? Que pueble pues el gobierno de Buenos Aires, el Chaco, el sur hasta el Colorado y el Negro, que dé seguridad a sus fronteras, que allane las dificultades del comercio interior, que regularice las leyes de aduana y deje el Estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. Estos consejos de nuestra parte no son un entrometimiento ni un reproche. Es lo mismo que aconsejamos a Chile y a todos los estados sudamericanos. Comercio, industria, población, inmigración, educación. He aquí los verdaderos intereses de los pueblos y el blanco de una política sabia, justa y provechosa. Lo interesante es que los que se encargaron de recordar por siempre, y este episodio será por supuesto tomado luego por el revisionismo, ¿no? Pero no fueron justamente los revisionistas los primeros en remarcar esta situación, sino el diario de Mitre. Esto decía La Nación años más tarde sobre el episodio chileno de don Domingo Faustino Sarmiento. Usted ha sostenido en Chile, contra su patria, los pretendidos derechos de un país extranjero para despojarle de su territorio. No creo que haya ningún hombre, cualquiera sea su nacionalidad, que intente justificar al señor Sarmiento, pues, hasta hoy, todos los pueblos del mundo
han condenado del modo más terrible al que atenta contra la integridad del territorio de su país en beneficio de un gobierno extranjero. Bueno, esto lo dice La Nación, ¿no? No lo dice ni Saldías ni Pepe Rosa, sino que el primero que lo remarca es Mitre en La Nación, reprochando esta situación de contra un gobierno nacional que le era adverso, ¿no? Lo que él llamaba la dictadura de Rosas, pretender entregar parte de la Patagonia a Chile. Ahora, desde lejos no se ve, dirían los muchachos de los piojos, porque yo quiero hacer una pequeña interrupción, un pequeño aporte acá a esto. Sarmiento es alguien que es descendiente de inmigrantes, totalmente. Su padre es, como decía, es arriero. Ser arriero en San Juan en esa época era llevar a Chile por los pasos tropas de ganado vacuno para los chilenos que se obtenían en los valles de Córdoba, de Catamarca, de La Rioja. Conocí, o sea, porque una vez que Sarmiento es presidente, Sarmiento hace una ley en la cual en los distintos pasos de la cordillera, el que yo conocí es el paso de la Troya, que sale de Vinchina y que va como hasta para el lado de Chile, no recuerdo exactamente el lugar, que era el lugar por donde habitualmente pasaba el padre de Sarmiento. Ahí construye refugios que tienen la misma disposición geométrica que el nido de un hornero, es decir, es una semihélice, de manera tal de que el viento no penetre. Pero en definitiva lo que hacían era llevar hacienda a Chile. En la mayoría de los casos era contrabandeada, no era con los correspondientes registros y demás, y con los correspondientes tributos. Ese era el trabajo del padre de Sarmiento. Y Sarmiento era como dijo recién Piña, era de un origen muy humilde, y él lo fue creando, o sea, un terrible en su esfuerzo, en su querer, en su progresar, y como dicen hoy muchos, todo lo hizo él creía que todo lo había hecho él, y trabajó en muchos de sus pensamientos. Está el total desprecio hacia los pueblos originarios, siempre a favor de las oligarquías, pero asimismo también, como pensaba eso, era terriblemente honesto, y al ser pese a que fue su presidencia es un caso muy claro de fraude, o sea, él no llegó a la presidencia con los votos de la gente, sino a través de la manipulación de las elecciones, como ocurría en esa época, pero era terriblemente honesto porque él veía de qué manera la oligarquía argentina, al contrario, él había estado mucho tiempo en Estados Unidos, había conocido Europa y había visto los perjuicios de los latifundios, los perjuicios de los monopolios, los perjuicios de cuando alguien tiene demasiado poder. Él quiso hacer, y bueno, ya lo vamos a escuchar un poquito más adelante, no una reforma, porque no reformaba nada, sino simplemente que cuando se estableciera de una manera un poco más equitativa. Pero la oligarquía no lo quiso. Eso es lo que hablamos muchas veces acá en el programa, que hablamos, que hay muchos que creyéndose que apoyando a quienes son oligarquía los van a aceptar, no los van a aceptar más que como lacayos, y el día que les molesten los van a defenestrar. Seguimos, Oscar.
que desde lejos parece que hubiera una especie de unidad monolítica. Absolutamente. Uno dice, pues Sarmiento, Mitre y nadie entra dentro de las diferencias. No, la verdad que son diferentes, se han peleado mucho, han discutido mucho, Sarmiento y Mitre, ¿no? Vale la pena destacar esta cuestión. Y también es interesante, ya que nos manejamos con títulos generalmente, es Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Bueno, ¿de qué habla Sarmiento cuando habla de civilización y de barbarie? ¿Dónde centra cada una de estos elementos de la oposición, ¿no? De esta especie de cosmovisión dialéctica de opuestos? Es interesante leer esta definición, ¿no?, sobre civilización y barbarie que hace el propio Sarmiento. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. El hombre de la ciudad y el hombre de campo reflejan dos sociedades distintas, dos pueblos extraños, uno de otro. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado en la campaña, proscripto afuera. Falta la base de todo desarrollo social. El enfrentamiento entre las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca, el paso de una época a otra. Bueno, está bastante claro, aunque debemos hacer una apreciación, es bastante interesante, me parece. Esa civilización que Sarmiento sitúa en la ciudad, en el momento que él escribe, esa ciudad está ocupada por rosas. Es decir, que se complica la dicotomía civilización y barbarie, porque él habla de bárbaros, ¿no? Y esos bárbaros, según él, están en ese momento ocupando la ciudad, ¿no? O sea que hay ahí una cuestión interesante también, en dónde reside finalmente la civilización y la barbarie dentro del propio esquema que él arma, ¿no? Que no deja de ser llamativo, ¿no es cierto? Me suena aquello que hablabas de Uriburu otra vez, de las minorías, de las minorías inteligentes. Lúcidas. Claro. Es un hombre que va a sufrir mucho porque tiene esa cosa ilustrada, iluminista, de creer que él está en lo correcto siempre que la gente no lo entiende, ¿no? Y de ahí su violencia, ¿no? Esta idea de que, bueno, no ahorre sangre de gaucho, todas estas cosas que va a decir, que son ciertas en determinado contexto, ¿no es cierto? Y que a la vez a esos gauchos es a los que les construye 800 escuelas, ¿no? Digo, esta contradicción que está presente en este personaje tan extraordinario como es Sarmiento. Extraordinario en el sentido literal, fuera de lo ordinario, ¿no? Es decir, no es un juicio de valor, digamos, es un tipo que claramente hizo una diferencia, uno de los grandes pensadores del siglo XIX con el que podemos pelearnos mucho, pero podemos pelearnos porque escribió mucho, porque pensó mucho, ¿no? O sea, ahí tenemos una diferencia con muchos personajes del siglo XIX que no nos han dejado elementos para seguir discutiendo aún hoy, en el siglo XXI, sobre ideas del siglo XIX, ¿no es cierto? Y porque hizo mucho también, ¿no? Y porque hizo mucho, porque era un tipo con un gran sentido del humor, sí. Un personaje inteligente, evidentemente. Para demostrar un poco esto, vamos a contar una anécdota de cuando él era inspector de escuelas, Cumpliendo sus funciones, llegó sorpresivamente a un colegio y comprobó que los alumnos eran buenos en geografía, historia y matemáticas, pero flojos en gramática, y se lo hizo saber al maestro. Asombrado, le dijo: no creo que sean importantes los signos de puntuación. Que no, le daré un ejemplo. Tomó una tiza y escribió en el pizarrón: el maestro dice, el inspector es un ignorante. Yo nunca diría eso de usted, señor Sarmiento. Pues yo sí, dijo tomando una tiza y cambiando de lugar las comas. La frase quedó así: el maestro, dice el inspector, es un ignorante. Bueno, es un ejemplo de esa brillantez que tenía el hombre, ¿no? Y de esa cosa de meterse, de intentar modificar las cosas, ¿no? En un tema que evidentemente donde marcó una presencia fundamental, ¿no? Uno podría decir que junto con Belgrano son los dos grandes personajes preocupados por la educación, con todo lo que se puede discutir de por qué lo hizo, a quién beneficiaba ese modelo educativo, ¿no es cierto? Pero bueno, es el gran impulsor de la educación pública en Argentina, sin ninguna duda, es el autor de la ley 1420, la ley sancionada por Roca de educación común,
gratuita y obligatoria. Y creo que eso es algo valorable que debe ponerse al lado de las cosas que no nos gustan de Sarmiento, porque es un personaje tan amplio y tan completo y mal conocido, me parece que vale la pena conocerlo más. No digo creerlo más o disculparlo de las barbaridades que escribió, de las barbaridades que hizo, como ser el autor ideológico de la muerte del Chacho, ¿no? Y esa tremenda campaña de persecución y las cosas que ha dicho sobre los pueblos originarios, ¿no? Nadie lo disculpa eso, pero no es solamente eso lo que hizo Sarmiento, no podemos quedarlo con el recorte ni una cosa ni la otra. Creo que hay que verlo en Mitos 12, con su civilización y con su barbarie, ¿no? Yo creo que tiene esas dos cosas que conviven en él permanentemente, ¿no? Además, la herencia de Sarmiento es esa escuela que en definitiva le sirvió a muchos de los sectores más pobres, a muchos de los inmigrantes. Totalmente, a su pesar, porque él estaba muy enojado con la inmigración que vino. Él quería que venga una inmigración anglosajona, ¿no? Pensando en la Europa industriosa, ¿no? Y vino lo que tenía que venir, a un país agropecuario donde tenían que venir campesinos, que iban a venir a hacer acá los obreros industriales donde no había una fábrica, ¿no? Entonces también había esa contradicción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué personaje no del establishment porteño, sino del interior? Del interior. O sea, te parece que mejor expresa ese proyecto es del interior. Y además, un tipo que los viajes le hacen muy bien, ¿no? Sus extraordinarios libros de viajes, muy recomendables, ¿no? Y sobre todo su permanencia en los Estados Unidos, donde va a ver el modelo norteamericano de desarrollo y donde va a volver. Recordemos que él es electo presidente cuando está en los Estados Unidos y se lo comunican durante el viaje, ¿no? Esto a través de un telegrama, que ha sido electo presidente. Está volviendo de los Estados Unidos y está muy encandilado por el modelo norteamericano en sus mejores aspectos. Esto es el modelo de mercado interno, de limitación de la propiedad de la tierra, del farmer, del tipo que tenía 30 hectáreas, ¿no? Modelo que va a querer implementar en Chivilcoy, ¿no? Esta idea a los cuales este modelo sarmientino no les gustaba para nada. Por eso que va a ser fuertemente rechazada, por supuesto, por los sectores terratenientes de la Argentina. Se ha peleado con los dirigentes de la sociedad rural de su época, el señor Olivera, que era el presidente de la sociedad rural en aquellos años. Vamos a la pausa y seguimos con historias de nuestra historia. Ustedes saben que Sarmiento fue diplomático, y vos decías... Sí, como cargo, digamos, no es un adjetivo que describe a si Sarmiento. Algo no fue, Sarmiento fue diplomático, claro, digamos, en el sentido que se usa coloquialmente, ¿no? Un diplomático nada diplomático. Claro, un representante de la Argentina, de Chile también, y recorrió una parte importante del mundo. En el caso de Chile, a pedido del ministro Mon, para analizar los sistemas educativos, y también él aprovecha para escribir su interesante libro de viajes, ¿no? Hay algunas cosas ahí tremendas en ese libro de viajes, como por ejemplo su presencia en Argelia, cuando él elogia a la represión de los franceses a los indígenas sublevados, dice él, y elogia el método argelino, que lamentablemente se va a repetir después, ¿no? Y también van a importar el método argelino a la Argentina en otros momentos de nuestra historia. Una de sus más destacadas actuaciones diplomáticas se da en los Estados Unidos. Él llega meses después del asesinato de Lincoln, escribe una biografía de Lincoln muy interesante, y es estando en Estados Unidos cuando él se entera de que hay una movida para que él sea candidato a presidente, y es electo presidente en aquel contexto que sabemos de fraude, en 1868, ¿no? Qué bueno que lo aclares, ¿no? Porque si no parece que esa época tiene mucho que ver con la unidad nacional. Sí. Entendida en otros términos. Sí, siempre, nunca está de más, ¿no? Porque se pasa tan por alto, como si fuera un detalle, que la gente no votaba y su voto no valía absolutamente nada, entre Urquiza, digamos, y Irigoyen, ¿no? El primer presidente electo realmente por voto popular, que todos esos presidentes son de origen ilegítimo, y siempre es bueno decirlo, pero este es un detalle, que no es un detalle, ¿no? Sobre todo aquellos que se llenan, pues son los mismos que después se llenan la boca hablando de democracia, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción en estos personajes. Algunos historiadores
autodenominados serios y todas estas cosas que tenemos que escuchar. Esos mismos, tan demócratas, pasan por alto el fraude originario que llevó a esta gente al poder, ¿no? Así que bueno, muchachos, pónganse de acuerdo una vez más en sus contradicciones. Sarmiento, al asumir la presidencia, decía este discurso bastante interesante sobre cuáles eran sus pretensiones, ¿no?, al asumir la presidencia. Todos estos recursos deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país sea entregado a la barbarie y que salgan, luego del bien aparente, nuevas calamidades y desórdenes. Las tierras públicas sometidas a un régimen equitativo de distribución fijarán hoy la población que carece de hogar, lo darán a los millones de inmigrantes que vienen en busca de una patria para sus familias y pondrán coto al vagar de las hordas del desierto, suprimiendo el desierto mismo. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática. Es interesante, ¿no?, cuando dice que una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática, ¿no? Ahí tenemos un primer elemento interesante que lo va diferenciando un poco de lo que se quiso involucrar a Sarmiento en el discurso de inauguración de la exposición del sindicato de los estancieros, ¿no? La otra cuestión que ya es muy distintiva, es Chivilcoy, ¿no? El modelo del cual él viene enamorado en los Estados Unidos. Viene enamorado de un par de cosas en los Estados Unidos, como son el modelo de producción hacia adentro, del mercado interno, ¿no? La idea de un país que consume lo que produce, de un ferrocarril expansivo que de alguna manera recorre íntegramente el país porque hay circulación de bienes y personas, ¿no? Un país que se está consolidando antes de salir afuera, en su producción y en su consumo. La educación. Una educación que hace eso también, claro, con la gente. Exactamente, la educación, la propiedad de la tierra, el concepto de farmer, de gente que tenía como máximo 30 hectáreas, ¿no?, en aquel corrimiento hacia el oeste. Y justamente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy y Mercedes, solamente alcanzará a hacerlo en Chivilcoy, él implanta este modelo de medianos y de pequeños propietarios, tratando de hacer una comunidad de medianos y pequeños propietarios. Vamos a ver qué decía él hablando de Chivilcoy. Yo, con respecto a esto, es la primera vez que lo escuché, escuchándolo antes de ayer por primera vez este audio a los fines de preparar este programa, y realmente me sorprende muy gratamente, porque creo que tenemos que buscar en estos antecedentes, en esta claridad de ideas, la base de un pensamiento que tiene que ir formando las nuevas generaciones. Él habla de el crecimiento hacia adentro, el crecimiento en función del consumo, el ferrocarril, que era el medio de transporte de esa época, en forma de que todo el territorio crezca, que no obedezca a un perfil exportador como es el de la Argentina, donde los ferrocarriles están construidos de manera tal de que lleven todas las mercaderías a los puertos, sino que se pueda ir tranquilamente de Bahía Blanca a Tucumán sin ningún problema,
o de Neuquén a Corrientes sin ningún inconveniente, que esté todo perfectamente comunicado. Pero hay una cuestión que Naí Piña no lo dice, y yo creo que es un tema que es fundamental. Los Estados Unidos no fueron a buscar ningún modelo que copiar. No fueron a buscar modelos que copiar. No fueron a buscar maestras inglesas, no fueron a buscar la estructura de la tierra de otros lados. Fue simplemente la decisión y la inteligencia de quienes administraban en ese momento ese territorio. En Estados Unidos tuvo una inmigración muy importante, la composición social es muy importante en todo esto. En Estados Unidos, en la parte que ganó la guerra, porque en Estados Unidos hubo una guerra que ganó, que pelearon el norte laborioso contra el sur oligárquico. Ganó el norte laborioso. Esa es la principal diferencia. A partir de ahí se originan todos los demás cambios, o sea, toda la demás, el crecimiento, la estructura social, las prioridades, todo eso sale de ahí, sale de ese creimiento, de esa fe, de ese conocimiento que tenían quienes ganaron la guerra, quienes continuaron con el poder, en cuanto a que con el esfuerzo, con la inteligencia, con los conocimientos aplicados, desarrollaron su industria al punto de como la tienen hoy desarrollada. Hoy la diferencia que han marcado, el margen que tienen con respecto al resto del mundo es terrible. En esa época no era tan grande. Pero si nosotros seguimos pensando en que el poder en la Argentina lo siguen teniendo las familias oligárquicas, los que acá ganaron la guerra, es decir, los unitarios, y en función de eso así nos hemos ido desarrollando, en función de eso hemos ido creciendo con los pequeños, prácticamente insignificantes momentos en los cuales las políticas han sido diferentes, es la razón entre un país y el otro. Adelante, Oscar. Heme aquí, pues, en Chivilcoy, la pampa como puede ser toda ella en 10 años. He aquí el gaucho de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia. He aquí el extranjero ya domiciliado, más dueño del territorio que el mismo habitante del país. Porque si éste es pobre, es porque anda vago de profesión. Si es rico, vive en la ciudad de Buenos Aires. Chivilcoy está aquí como un libro con lindas láminas ilustrativas que habla a los ojos, a la razón, al corazón también. Y sin embargo, no siempre ni todos leen con provecho sus brillantes páginas. Sucede así siempre en todas partes. Los pueblos son miopes y tardos de oídos. Hoy, la máquina de coser hace resonar su dulce tric-trac en cada aldea del mundo civilizado. Las damas de Chivilcoy no tuvieron tiempo de aprender a coser por método antiguo. Tan nueva es esta sociedad. Y bien, años y años se pasaron en los Estados Unidos mostrando al inventor su maravilla, cosiendo con ella en lugares públicos, en presencia de sastres y matronas, sin que nadie, no obstante admirar la rapidez y perfección de la obra, quisiese comprarla. El pobre obrero que la había descubierto estuvo a riesgo de morirse de hambre, porque la pobre humanidad es así, tiene ojos para no ver a primera vista. Chivilcoy es, a mi entender, la pampa habitada y cultivada como lo será, así que el pueblo descubra que este plantel norteamericano fue hecho anticipado para resolver graves cuestiones de inmigración, de cultura de pastoreo
y de civilizaciones. Bien, acá hay un modelo muy diferente al que planteaba la rural, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la conquista del desierto también. Exactamente. Grandes entregas, ¿no? De hecho, el presidente de la sociedad rural de aquel entonces, que se llamaba Enrique Olivera, le hace saber a Sarmiento que ellos no están de acuerdo con esto porque consideraban inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Así que sigamos como estamos. Sarmiento le responde, y acá viene otro párrafo importante, le dice esto al presidente de la rural. Nuestros hacendados no entienden jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luros, a los Dugans, a los Cano y los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, y como las cámaras del Congreso están tan bien formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paz. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué diferente a lo que decía el hombre, ¿no es cierto? Pensamiento real. Sí, y además decía estas cosas, ¿no? El ganado y sus productos, como industria exclusiva y única del país, tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno, sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según su demanda. También lo decía Sarmiento en 1864. Bueno, así que es interesante, ¿no? Ver estas cuestiones. También se mete en una polémica interesante con Mitre en torno al ferrocarril, porque hay una concesión de ferrocarril Rosario-Córdoba, donde hay unas concesiones que él considera excesivas, ¿no? De Sarmiento, porque venía de ver lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. Este convenio firmado por Mitre establecía que el Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y derechos de importación, la empresa, ¿no es cierto? Y Mitre dijo que este era un modelo para las futuras generaciones de argentinos, y la verdad que no se equivocó. Sí, algunas generaciones lo imitaron. Sí, lo imitaron. El riesgo cero. Exactamente, ¿no? Y Sarmiento escribe desde Nueva York, al enterarse de esta situación, lo siguiente. Veo que se solicitan concesiones de tierras. Siento decir que conviniendo completamente en ese sistema, deploro solo la manera de hacerlo. En los Estados Unidos son frecuentes estas concesiones de terreno a lo largo de los ferrocarriles, pero se hacen en lotes alternados, promediando entre los concedidos uno de igual extensión que retiene el propietario original. De este modo, se consigue que no se entregue para siempre el dominio del territorio atravesado por la línea a los que la explotan, con todas sus ventajas, y hacer valer el propio terreno tanto en el futuro como valga el vecino concedido, con lo que se compensa el sacrificio hecho. Conceder también centenares de leguas, porque hoy valen poco, pero que valdrán millones, es prodigar irreflexivamente la fortuna. Bueno, muy interesante esto, ¿no? De no darle todo el terreno como se le daba a las empresas británicas, que se convertían rápidamente en grandes empresas inmobiliarias. Antes de Calabrini, te he dicho. Claro, porque tenían 5 kilómetros de tierra a los costados, a cada costado del paso del tren, a lo largo de vías, por centenares de kilómetros, y esto las convertía en, evidentemente, grandes propietarios de tierra, ¿no? Bueno, Sarmiento le sigue diciendo a Mitre en esta polémica, ¿no? Porque Mitre le dice que está equivocado y Sarmiento insiste, ¿no? Me contestó una nota de 2 pliegos de polémica para probarme que él se lo sabía y que las leyes de Estados Unidos le habían servido de modelo, al dar la línea de Córdoba-Rosario toda entera
a una compañía extranjera. He tenido que medir, a pesar las palabras de mi contestación, para no entender el espíritu pueril de estas observaciones, que solo tienden a echarme la pierna encima, como dicen, y mostrarle la verdad del caso. Pero esa nota no verá jamás la luz pública, porque son mi gloria y probablemente no contribuyan mucho a la de ellos. Bueno, qué lástima que se la guardó, efectivamente, ¿no? La hubiera mostrado, ¿no? Igual lo tira bajo un tren, ¿no? Por abajo de un ferrocarril, claro, a Mitre, ¿no? Una puerilidad, dice, una puerilidad, espíritu pueril, ¿eh? Claro, pero ¿sabes con qué rompe esto? Con esta idea de que todo era uniforme. No. Que hasta que vino Irigoyen era una especie de paraíso, donde todos los próceres se trataban de usted y se daban la mano. No, había polémicas muy interesantes. Bueno, por supuesto, la que tuvo él con Alberdi, ¿no? Las cartas quillotanas, la 101, una polémica notable. A través de 2 libros, ¿no? Pagada de polémica, ¿no? Claro, pero y en este caso, esta polémica Sarmiento-Mitre, por un tema de los ferrocarriles, por ahí en otros países hubiera merecido por lo menos un párrafo en la historia. Claro. Sí, acá aparece como un tema que no menor, como dicen algunos, ¿no? Vos hablabas del censo. Efectivamente, Sarmiento levanta el primer censo de la República en 1869. Los argentinos éramos 1.836.490, de los cuales el 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires, y dato muy importante, sobre todo para las pretensiones de Sarmiento, el 71% eran analfabetos. Por supuesto que esta cifra brutal, 71%, crecía en algunas provincias, ¿no? Donde llegaba al 80 o más, en las provincias del NEA, del NOA. El 75% de las familias vivían en la pobreza, en ranchos de barro y paja. Los profesionales, la gente que tenía una profesión, un título universitario, llegaba al 1% de la población. La población era escasa, estaba mal educada y la riqueza estaba mal distribuida. Estas eran las conclusiones que se sacaban a partir del censo que hace Sarmiento. Y otra cosa interesante es que evidentemente fue el gran gestor de la ley 1420, una ley muy importante para la historia argentina, y también él tenía claro que había que limitar ese acceso a la educación. No lo pensaba como que la educación fuera para todos exactamente igual, sino que había que ver los niveles, y decía esto en torno a cómo limitar el tema de la educación en los sectores populares, ¿no? La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios, sin ser civilizados por eso. Bueno, vamos a llegar hasta acá. El programa continúa. Como hemos visto, es muy interesante. Falta todo un complemento que hace acerca de cómo se reparten las tierras, de cómo en la campaña del desierto, donde los Roca se quedan con una gran parte de nuestro país. Él los nombra los Ataliva, porque era el hermano de Julio Argentino, que es el militar que fue, pero fue el que se quedó con la propiedad de los campos. Toda esa conformación de nuestra idiosincrasia, de nuestro país, de la forma en que nuestro país está basado en esto. Yo no intento disculparlo a Sarmiento, más lo último que se me ocurriría, pero tengamos en cuenta una cuestión. Él está hablando allá en 1860, con criterios de 1860, no con los criterios actuales acerca de los derechos humanos, los derechos de las personas, la consideración, el respeto y todo lo demás.
está hablando de un país que tiene el 70 y pico % y en algunos lugares más de gente analfabeta. No es el mismo país que tenemos hoy, no es el mismo país, ha evolucionado muchísimo. Cuando nosotros queremos tener una idea real de dónde estamos parados, cuál es la situación nuestra de hoy, cuáles son nuestras perspectivas, cuál es nuestro futuro, no podemos dejar de considerar esto. Esa fue una época que todavía algunos la ponen como ejemplo, la ponen el granero del mundo, la ponen la potencia, el sexto, séptimo país en el mundo. Sí, con el 70% de su población analfabeta. Tampoco es el deseo de Sarmiento de que todos tengan una educación secundaria o terciaria. No. Era impensable en esa época considerar eso, cuando realmente recién estaban en el trabajo de que todos por lo menos tengan la educación primaria, que todos supieran leer y escribir. No nos podíamos poner a pensar en derechos y en muchas cosas que con el tiempo van haciendo que la situación sea mejor. Cuando queremos analizar y ver las cosas positivas de lo que hoy está pasando, pensemos en esto. Pensemos que hace 170 años más o menos de esta época, la Argentina era la del 70% de la población analfabeta. Sigue teniendo la misma composición, el 30% de la población estaba en la provincia de Buenos Aires. Eso siguió exactamente igual, porque en la región más rica eso no cambió para nada. ¿Por qué? Porque en los otros lugares hace falta industria para que la gente tenga trabajo. Hace falta industria. En la provincia de Buenos Aires, con tener vacas y con tener ahora soja, antes era trigo y maíz, alcanzaba. Bueno, amigos, ha terminado el programa. Ya está la gente de Todo Folclore, Oscar, Mónica todavía no ha llegado, pero bueno, calculo que llegará en un momento. Así, de la misma manera que le agradezco a la gente de Pelota de Trapo que haya hecho el pasaje en su momento. Le agradezco a Oscar que haya colaborado en la parte técnica. Bueno, los vamos a dejar en compañía de Todo Folclore con Oscar y Mónica. Buenas noches.